Muy buenas a todos, gente, feliz año una vez más. Y en este vídeo lo que voy a hacer es un poco hacer la recopilación de un ejercicio que he estado haciendo en los directos de Twitch de Investment Banking. Si os interesa hacer esto conmigo en directo, pues ya sabéis que dejaré el enlace y tal ahí. Así que nada, vamos a ir a ello y que sepáis que no es el ejercicio completo, ¿vale? Porque aún le queda parte al ejercicio, pero creo que es una primera muy buena parte como para ir empezando a familiarizarse con algunos conceptos y que podría estar bastante bien a la hora de ir afianzando conceptos para evaluar acciones, para evaluar empresas y etcétera. Así que nada, vamos a ello. Bueno, gente, como veis, aquí tenemos la primera parte del ejercicio que es, usando la información que se nos da de Gasparro Corp, tenemos que completar las siguientes cuestiones. Se nos da el nombre de la empresa, el ticker, donde cotiza, el porcentaje de impuestos que paga y etcétera. Se nos da el precio por acción y las acciones que hay actualmente. Tenemos que tener en cuenta que esto está medido en millones, ¿vale? Y ahora mismo nos dicen, calcula las acciones o opciones, más bien, warrants que tenemos de Gasparro Corp. O sea, como nos dan esta serie de números, tenemos que hacer el cálculo. ¿Cuáles están in the money? Pues como ya sabemos que el current price o el precio actual de la acción es de 50, tenemos que buscar las opciones warrants que estén por debajo de $50. En este caso tenemos estas tres hileras de acciones y lo que hemos hecho es básicamente sumar. Entonces, como tenemos 1250 más 1000 más 500, son un total de 2750. Obviamente, creo que aquí no hace falta especificar que todo esto también está medido en millones y etcétera. Entonces tenemos un total de, como hemos dicho antes, 2750. Ahora, nos dicen, calcula el dinero que procede, es decir, calcula el dinero que procede si ejecutamos esta orden. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer aquí es, por cada hilera de diferentes opciones que tenemos aquí, multiplicarlas por el precio y la ejecución. Entonces, si sumamos cada una de ellas, tenemos que 1250 por 10 más 1000 por 30 más 500 por 40 nos da un total de 62,5. Y en este caso, haciendo los cálculos y ajustándolo a la moneda que es, tenemos 62,5 millones de dólares. En la tercera parte del ejercicio nos dicen, calcula el neto de las nuevas acciones que tenemos de hacer la ejecución de opciones warrants. Pues básicamente, de las 2.750 millones de acciones que hemos emitido, ¿cuántas podemos quitar si de los 62,5 millones que hemos adquirido las ejecutamos a $50? Haciendo el cálculo, porque esto tendríamos que haberlo calculado concretamente, lo hice en directo, pero hay que calcularlo concretamente, se nos da que podemos quitar un total de 1.250 millones de acciones, lo cual nos dejaría con 1.500 millones de acciones. Esto yo, que sepáis que luego lo hice mal, porque lo estuve mirando en el ejercicio, y aquí realmente las unidades son diferentes y el resultado final es de 98,5 millones de acciones más las 1,5 millones de acciones. Es decir, tenemos 98,5 millones de acciones aquí, más el nuevo diluido, ajustándolo las unidades concretamente, nos da a 100 millones de acciones. Y esto sí sé que está bien, básicamente porque luego lo miré en las correcciones y tal, y vi que no me equivocaba. O sea, realmente no me he equivocado en absolutamente nada, solo que sabía que luego algunas unidades las tenía mal. Y esa es la primera parte de este ejercicio. Luego vamos a continuar con lo segundo. Usando las respuestas anteriores, tenemos que completar el balance y calcular lo que nos pidan aquí, Equity Value and Enterprise Value. Como veis, aquí tenemos más información. Una vez más, tenemos el current price, el más bajo a 40 a 52 semanas, es decir, en un año, y el más alto en ese año. Y el dividendo por acción en el most recent quarter o trimestre más reciente. Si veis aquí, tenemos la diferente variación en el balance sheet y nos piden Calculate Equity Value. Pues vale. Como sabemos ya el total de acciones que nos dan, porque son 100 millones de acciones, y sabemos el precio que tenemos por acción, básicamente lo que tenemos es que calcular. Entonces serían 100 millones de acciones por $50 por acción,
Pues 5.000 millones vale el equity value, ese es el equity value. Pero ¿cuánto vale la empresa como tal? Que es la siguiente pregunta. Calculate Enterprise Value. Pues para que lo sepáis, el Enterprise Value se calcula a partir del Equity Value más el Total Debt menos el Cash and Equivalents. Si nos vamos una vez más aquí, tenemos básicamente que, como ya tenemos el Equity Value, tenemos que sumarle el Total Debt, que son 1.850 millones, y restarle el Cash and Equivalents. Haciendo ese cálculo nos da que la empresa, el Enterprise Value de la empresa es 6.750 millones. Como veis, por el momento tampoco es que sea muy complicado. Al final es calcular las acciones que hemos emitido, el nuevo total y el equity value. Por el momento vamos bien, así que vamos a continuar porque realmente todo esto nos va a servir mucho el día de mañana cuando queramos más o menos analizar acciones, cómo se mueven y todo el rollo, ¿vale? Por cierto, que sepáis que todo esto lo he ido comprobando, no vaya a ser que la liara y estuviera mal, pero por el momento sé que está bien. En esta tercera parte del ejercicio lo que nos piden es que ajustemos, básicamente, porque nos dan aquí eventos no recurrentes y nos dan el income statement. Nos piden que ajustemos para el último periodo el gross profit, asumiendo los 30 millones de inventario en el COGS, calcular el EBIT, etc. Pues cogiendo todos los datos que tenemos aquí, lo que nos da es la primera, el gross profit. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es coger el profit, el sales, restarle el COGS, que serían los 3.075, pero a esto realmente hay que sumarle esto del cambio en el inventario. Y como se lo está sumando a lo que va a restar, esto se convierte en 3.045. Entonces el resultado es 1.680, ¿vale, gente? Ahora seguimos. Calcular el EBIT. Como tenemos que calcular el EBIT ajustado se tiene que calcular en base a todo lo que nos ha ido pasando aquí, ¿vale? Lo que no es recurrente y es un ingreso se resta, y lo que no es recurrente y es un gasto se suma. En este caso obtenemos que el EBIT ajustado serían los 705 millones que nos ponen aquí, en esta parte del ejercicio, 705 millones, y tenemos que sumarle los 30 millones de la apreciación de COGS, pero hay que restarle los 25 millones de esta parte del pre-tax gain y hay que sumarle los 15 millones que nos están poniendo aquí de la reestructuración. Obtenemos un total de 725 millones, ¿vale, gente? Continuando con la pregunta C, lo que nos piden es calcular o ajustar el EBITDA. Para el que no sepa lo que es el EBITDA, una vez más, tenemos que pensar que el EBITDA es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Como ya tenemos el EBITDA ajustado, lo que hacemos es coger nuestro EBITDA ajustado y sumarlo a la depreciación y las amortizaciones. Si nos vamos al Income Statement, buscamos aquí Depreciation and Amortization y vemos que son 175. Pues con eso ya tenemos nuestro EBITDA ajustado, que serían los 725 más los 175, 900 millones. Para finalizar esta parte, lo que tenemos que hacer es calcular el net income. Y esto sí que puede llegar a ser ligerísimamente más complicado porque a mí siempre se me olvidaba la parte de los impuestos. Pero bueno, tenemos que calcular esta última parte que nos piden aquí, los 453.8. ¿Qué es lo que hemos hecho antes con el EBIT? Sumar lo que es un gasto no recurrente y restar lo que es un ingreso no recurrente. Exactamente la misma fórmula, que serían más 30 menos 25 más 15. Esto lo sumamos, que lo tenemos aquí, gente, y esto se multiplica por los impuestos que tenemos que pagar o la tasa impositiva. Es decir, como nosotros tenemos que pagar un 25%, pues restamos 1 menos 25% y lo que nos da es básicamente 468.8. Ese es nuestro net income ajustado. Espero que por el momento me vayáis siguiendo porque la verdad es que yo haciendo todo esto me lo he pasado muy bien, en directo nos lo hemos pasado muy bien y probablemente, aunque aquí está ya todo relativamente filtrado, en directo nos equivocamos juntos y vamos solucionando todos los problemas que nos pueden ocurrir. Vale, ahora viene una parte relativísticamente complicado, que es, tenemos que descubrir cuál es el ROIC de esta empresa. Para ello, lo primero que tenemos que coger es el EBIT ajustado que teníamos antes, sacarle los impuestos y todo el rollo, es decir,
multiplicar los 725 que tenemos aquí por 1 menos 0,25 y eso lo tenemos que dividir entre todo lo que es el Invest Capital. El Invest Capital es básicamente el Total Debt más el Share Equity. Como hemos tenido y hemos obtenido anteriormente todos esos datos, la suma nos da 3.575. Y si esto lo dividimos, obtenemos el ratio del ROIC que nos da un 15,2%. La segunda parte es calcular el Return of Average Equity, es decir, el ROE o la fórmula del ROE es el Net Income ajustado que hemos obtenido antes partido por el average, es decir, la media del equity. Aquí tenemos el Shareholders Equity, entonces tendríamos que sumar estas dos cositas, ¿vale? Dividirlo entre 2 y eso nos daría como hemos obtenido antes, 468,8 millones partido del average, o la media, sería un 28,19%. Y si vamos a lo inmediatamente inferior, que es Calculate Return of Average Assets, tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque la fórmula es igual, pero esta vez la que es la media, o lo que tenemos que poner la media, es de los assets que tenemos. Para ello nos vamos aquí a Total Assets, sumamos estas dos cositas y la dividimos entre 2. Y eso nos da un Return of Assets del 9,5%. Para finalizar, tenemos que nos preguntan, calcula el Implied Annual Dividend per Share, es decir, los dividendos que tenemos en un año. Pues como aquí, desde el primer momento nos dijeron, Dividend per Share son 0,25, pero last recent quarter, es decir, el último trimestre, ¿qué implica esto? A lo mejor, y yo solo digo a lo mejor, esto es para cada trimestre. Eso implicaría que tendríamos mínimo $1 como dividendo. Pero para comprobar eso, nos tendríamos que ir aquí al income, bueno, realmente nos tendríamos que ir al cash flow y todo el rollo y ver cómo se van moviendo estas cosas. Ah, bueno, si es que el cash flow lo tenemos aquí abajo, a veces parezco tonto. Nos tenemos que ir aquí al cash flow statement data o los datos del cash flow y vemos que en ningún momento se nos pone que estén pagando dividendo. Por lo tanto, lo que tenemos que asumir es que no pagamos otro dividendo que no sean esos 0,25. Por lo tanto, el dividendo por acción que tenemos es de $0,25. Y bueno, gente, espero que esta primera introducción, esta primera parte de los ejercicios de Investment Banking os haya gustado. Si por lo que sea encontráis que yo he cometido un error, me lo ponéis debajo, todos están amigos y se intentará corregir en el siguiente vídeo. Una vez más, dicho esto, espero que os haya gustado y que os haya divertido y que cualquier tipo de recomendación o consejo que me podáis hacer, pues yo más que bienvenido y encantado. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo y a disfrutar del año.